Hola, sean todos bienvenidos a este estudio del día de hoy. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia y hoy estamos trayendo un estudio muy importante que es acerca de las 7 libertades que tenemos en Cristo Jesús. En este estudio bíblico vamos a tratar los 7 puntos importantes. Hoy las personas se sienten que están presas en el pecado y no es así. Satanás les engaña para pensar que ellos están en pecado. Pero Cristo murió precisamente por eso, para traernos la libertad del pecado. Entonces, este estudio te va a traer conocimiento y libertad para que Satanás, el diablo de tu alma, no te engañe más. Amén. Hoy el concepto de la libertad es muy valorado, ¿no es cierto? Todos los seres humanos nos gusta hablar de nuestro derecho a ser libres y actuar como queremos. Sin embargo, solo con Jesús podemos tener la verdadera libertad, esa libertad que brota desde lo más profundo de nuestro ser. En el libro de San Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os liberara, seréis ustedes verdaderamente libres. ¿Qué significa ser verdaderamente libres? ¿De qué nos libera nuestro Señor Jesús? Veamos de algunas de las libertades que tenemos en Cristo Jesús y que podemos disfrutar desde el momento en el que aceptamos a nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender a vivir esta libertad. Pero antes de entrar en tema, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y que seas parte de esta gran familia. Y si tienes comentarios, que los dejes escritos abajo de este video. Y si quieres nuevos temas, que nosotros estemos haciendo nuevos estudios, escríbenos por favor para que los podamos preparar y los podamos subir. Y al estar suscrito al canal, YouTube te avisará para que los puedas ver. Gracias. Comencemos con el tema. En el primer punto estaremos hablando de la condenación y la culpa que sienten las personas. Las personas sienten pecadores, pero en Cristo somos libres. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Esta palabra me muestra a mí que en Cristo Jesús soy salvo. Jesús llevó sobre él todas nuestras culpas, nuestros pecados y condenación al morir en la cruz. Es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. Solo tenemos que aceptar su amor eterno. Es una gran oportunidad para toda persona que cree en él. Es un nuevo comienzo. Aquí la seguridad en la vida eterna. Nos muestra Isaías capítulo 53. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido afligido de Dios. Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sería bueno que tú puedas leer en tu casa el capítulo completo, para entender lo que él sufrió, lo que él dio su vida, pero él no solo dio su vida, sino que él sufrió el desprecio de sus contemporáneos, él sufrió el desprecio de los sacerdotes de la época, él sufrió el desprecio hasta el día de hoy de muchas personas que no entienden su amor y su misericordia. Y muchos que están en Cristo no entienden todavía el gran amor y el gran plan que Dios tiene para su vida, para libertad del pecado. Lo que nos mantiene cautivos es el pecado.
pero Cristo, y estando en Cristo somos libres de todo pecado. Cuando recibimos su regalo de salvación por la fe, le estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es suficiente, no necesitamos hacer nada más para ser salvos. Muchas personas piensan que tienen que hacer algo para agradar a Dios. Muchas personas piensan que tienen que hacer algo para ser salvos, para llegar a algún lugar, a algún punto donde Dios se agrade y los perdone, pero no tienen que hacer nada. Jesús lo hizo todo para que usted goce de la libertad. Tampoco necesitamos vivir con cargas o culpas de pecado. El pecado de nosotros puede ser muy negro, puede ser muy malvado, muy horrible, pero Él perdonó los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. En Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por Jesucristo para siempre. Aleluya. En el punto número 2 vamos a encontrar, por ejemplo, el dominio del pecado. El pecado tiene dominio sobre todos los que vivimos en la tierra, excepto los que aceptamos a Cristo como Salvador personal. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 14 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecado. Usted ya fue trasladado, aceptó a Cristo como Jesús. Usted fue trasladado al reino de Dios, al reino de Jesús. La oscuridad, que sería en este caso símbolo o tipifica el pecado, no porque el pecado es negro, es oscuro, es feo, es malo para Dios, no tiene más poder sobre nosotros gracias a Jesús y su obra de redención en la cruz. En Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una en la que su luz nos guía. Ya no estamos en oscuridad, estamos en luz. No andamos más en tinieblas, dice Juan capítulo 8, versículo 12. Gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar las decisiones correctas a través del Espíritu Santo que nos guía y nos muestra lo que agrada a Dios y nos ayuda a vivir en su voluntad. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Los deseos de la naturaleza pecaminosa son los deseos de la carne. Con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 20 al 23 dice: Cuando eras esclavo del pecado, eras libre con respecto a la justicia de Dios. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos, y haber sido siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilla, ¿no? La palabra de Dios, cómo nos muestra, ¿no? Que no tenemos que hacer caso a las mentiras y acusaciones del diablo respecto a nuestro pasado o insistencia sobre el poder de la naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo mora en nosotros ahora. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y nos da la fuerza para hacer lo que le agrada a Dios. Diga conmigo, nosotros pertenecemos al reino de la luz. Nosotros fuimos trasladados al reino de Dios, al reino de Jesús. Nosotros estamos en el reino de Dios, estamos con Dios, con Jesús. Ya, ahora, estamos con Jesús. En el punto número 3, vamos a hablar un poco de la muerte eterna. La paga del pecado, la muerte, habíamos leído recién, ¿no?
En Romanos 6:23 leímos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Romanos 6:23, en Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. No lo merecemos y no lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, porque Él nos lo concede desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo la venció en la resurrección. Nosotros somos el templo, como dije recién. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá para siempre con Cristo Jesús en la eternidad. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree, el que me ha enviado, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Nosotros, cuando morimos, vamos directamente a la presencia de Dios. Muchas personas dicen que seremos juzgados porque hay una resurrección de los muertos en el fin del tiempo, y dicen que también vamos a pasar a ser juzgados, pero no. Acá nos está diciendo que los que se van a levantar van a ser juzgados, los que no aceptaron a Cristo Jesús. Nosotros ya fuimos juzgados, fuimos justificados, santificados, limpios, estamos con Cristo. Morimos, vamos con Cristo. Amén. Aleluya. En el punto número 4 quiero hablar del miedo. Las personas tienen miedo, pero hubo una persona en la historia de la Biblia que también tuvo miedo, y ese fue uno de los reyes más grandes de Israel. Ese fue el rey David. Y dice en el Salmo 34:4, versículo 4: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, esta palabra nos alienta. Dios nos liberta también de nuestros miedos y nuestros temores. Dios no quiere que vivamos encadenados a los miedos, a las dudas, al temor. Él ha puesto una potencia que es el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros tiene, cada hijo. El que está inseguro también lo tiene, pero no sabe. Ahora lo sabe. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted aceptó a Cristo. Usted se arrepintió de sus pecados. Usted tiene el Espíritu Santo. Y quiere que lo use. Quiere que usted a través de la oración, sienta la gloria de Dios en su vida. Sienta el Espíritu Santo, al igual que cuando adoraba el rey David, que tocaba el arpa y se manifestaba el Espíritu Santo. Nosotros podemos experimentar lo mismo, la misma liberación de Dios al buscar su rostro, su presencia, pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con el Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que entregarnos. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, mire lo que dice: pues Dios no nos dio espíritu de timidez o temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo nos paraliza. El miedo trae al espíritu mayor, el temor. Y el miedo y el temor no vienen de parte de Dios, son espíritus negativos, espíritus del pecado. Nosotros fuimos trasladados al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces nosotros tiene que actuar esta palabra del amor y dominio propio. Nosotros tenemos que creer a Dios, tenemos que creerle a Jesús, que Él nos libertó del temor, Él nos libertó de las cadenas del pecado. Cuando llegan grandes retos en nuestra vida, necesitamos recordar quiénes somos. Nosotros somos los hijos del Dios Todopoderoso. Nuestras vidas necesitan recordar que nuestro Padre es el Todopoderoso. Él nos da la fuerza y el poder para rechazar el temor. Contamos con su ayuda, con los ángeles, contamos con su palabra. Entonces sabemos que en todo momento, orando, conquistaremos la victoria. Aleluya, gloria a Dios. Y en el punto número 5, quiero hablar un poquito acerca de la ira de Dios.
Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que pasar por la ira de Dios. Nosotros vamos a pasar por la ira de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 9? Y ahora que hemos sido justificados por la sangre, con cuanto más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. La Biblia habla del día de la ira de Dios. Esto le voy a dar como tarea. Sefonías, el libro de Sefonías, capítulo 1, versículo 14 al 18, y el libro de Isaías 22, capítulo 22, versículo 5. Léanlo en su casa. Habla de la ira de Dios. Apocalipsis habla de la ira de Dios. Pero la iglesia no pasará por la ira de Dios, por el juzgamiento de los que no aceptaron a Cristo. Nosotros aceptamos a Cristo, somos justificados. En ese día Dios juzgará el pecado y la desobediencia de toda rebelión contra Él. Sin embargo, Dios juzgará el pecado y la desobediencia de toda la rebelión contra Él, contra Jesús. Sin embargo, Él mismo proporcionó la solución para que nos libere de la ira, o sea, Jesús, el plan perfecto de Dios. Es Jesús, el Cordero de Dios. A través de Él recibiremos el perdón de nuestros pecados y el favor de Dios. Ahora, ya lo acepté hace 30 años atrás, tengo que aceptarlo otra vez. Todos los días yo acepto la salvación de mi Mesías, me agarro, me aferro a la salvación del Mesías, porque cada día es un desafío nuevo, una tentación nueva. El diablo quiere atraparme con miedo, con dolor, con vicios, pero cada día me aferro a su palabra, cada día me aferro a Jesucristo, y la ira de Dios no va a estar en mí. Aleluya. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro destino que Dios desea para nosotros, para el ser humano, para los hijos de Dios, es que Jesús ya sufrió el castigo, ya sufrió en la cruz del Calvario, ya pagó el pecado, ya llevó el pecado del mundo en sus hombros, y ya pagó el precio a Satanás del pecado con su sangre real, con su sangre de rey, y nos trajo el perdón y la salvación. Cuando llegue el día de la ira de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no sufriremos el castigo venidero. En primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: al mirarnos Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros, verá a Jesús y su justicia, no nuestras faltas y nuestros pecados, nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros fueron perdonados una sola vez y para siempre por la bendita palabra de Dios. En el punto número 6 que quiero tratar es que hay personas que tratan de ganar la salvación. Hay personas que creen que por sus esfuerzos van a agradar a Dios. Romanos, vamos a leer capítulo 10, versículo 4. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree y reciba la justicia, para que todo aquel que cree reciba la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es un regalo, es la salvación eterna. El final de la ley es Dios. El final de la ley de Dios es guiarnos a Jesús. Por más que nosotros lo intentemos, no lograremos cumplir jamás con la ley de Dios. En algún momento fallaremos en cualquier punto, sea de pensamiento, sea de palabra, intención, hecho, pero la obra de Jesús en la cruz es perfecta. Y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión que presenta el intentar cumplir con la ley. Nadie puede ser salvo por obras. Tenemos que ser salvos por la justicia de Dios a través de la
salvación eterna que viene a través de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús de todo corazón y confiar, confesar con nuestra boca que Él es el Señor. La ley no logra justificarnos, pero todo lo que creen en Jesús es que Jesús es Dios, es justificado, recibe el perdón, porque, como dijimos recién, Él cumplió toda la ley por nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, quiero dejarles como tarea para que ustedes lo lean en sus casas, en sus Biblias. Amén. Y vamos a leer aquí conmigo Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted confiesa con la boca, muchas personas lo van a escuchar y muchas personas van a entender que Jesús es el único que los puede salvar. En el último punto, y no te vayas, puede ser que estés cansado o que quieras verlo en otro momento, pero esfuérzate un poco más. En el capítulo, en el punto número 7, quiero hablar para acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Aleluya. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que era el lugar santo, el lugar santísimo. Antes de ese momento, el sumo sacerdote era el único que tenía el derecho de entrar para ofrecer en la presencia de Dios su sacrificio, y un sacrificio para todo el pueblo. Era una vez al año, al lugar más sagrado del tabernáculo. Allí hacía expiación por sus pecados y por los del pueblo. El cuerpo de Jesús era el velo que cubría la arca de la alianza, que es la presencia de Dios, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para entregar el sacrificio, rociar unas gotitas de sangre en la tapa de la propiciación, en la tapa. Entonces él pedía perdón por los pecados de él y los pecados del pueblo. Eso se hacía una vez al año, pero Jesucristo lo hizo una vez para siempre. Él perdonó los pecados de todos nosotros, de todo aquel que cree en Jesucristo una vez para siempre. Amén. La muerte de Jesús lo cambió todo. Él derramó su propia sangre y su expiación por nuestros pecados. Él mismo cargó nuestras culpas y nos abrió el camino para poder acceder directamente al trono de Dios, al trono del Padre. Ya no necesitamos hacer más ritos ni sacrificios. Cristo es el Cordero de Dios, es suficiente. Gracias a Él podemos hablar con confianza con el Padre y recibir el perdón y su amor. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Damos gracias a Dios porque por Él realmente somos libres. Ninguna otra libertad se compara con la que Él nos concede. Vivamos vidas que reflejen que estamos agradecidos con Dios. Dejemos que su gozo y su amor fluyan a través de nuestra vida para que otras personas sean impactadas y los que nos rodean entiendan el amor que nosotros sentimos, el amor que recibimos y la libertad que vivimos en Cristo Jesús. Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos donde estás. Amado Dios y Padre Celestial, quiero pedirte que bendigas a cada estudiante, que bendigas cada oyente, cada amigo, cada amiga, Padre,
En nombre de Jesús, que tú llenes con sabiduría, con confianza su vida, su corazón, su familia, Padre. En nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, los bendigo. Querido amigo, amiga, que estás escuchando, quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que compartas en tus redes sociales, con tus amigos, para que otras personas puedan escuchar el amor de Dios. Que Dios te bendiga, Padre Jesús. Desde aquí de Río de Janeiro te saluda tu amigo el pastor Marcelo Parrelia. Gracias.